A ver, vamos a comenzar ya. Primero quiero darles un anuncio que es bueno. El día de hoy, hermano, estamos celebrando 14 años de aniversario como Iglesia Calvary Chapel San Juan. Así que es un día para estar contentos, felices, gozosos por lo que Dios ha venido haciendo y ha hecho y va a hacer en nuestra iglesia, ¿no? Una iglesia pequeña que comenzó hace muchos años, 14 años para ser exacto, y hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel. Hasta el día de hoy el Señor nos sigue manteniendo, nos sigue sosteniendo. Hemos pasado por muchas cosas que en verdad fueron muy difíciles, pero el Señor en su gracia, en su misericordia, en su bondad, ha mantenido a esta iglesia todavía aquí. Aún en cuarentena, mis hermanos, aún en cuarentena seguimos aquí, ¿no? Y definitivamente es eso evidencia de que la obra que estamos nosotros siendo parte es la obra de Dios. El poder de Dios está en su iglesia, está en nuestra iglesia, ¿no? Y es una razón para poder estar agradecido por eso, hermano. Feliz aniversario entonces, hermanos, a todos. Hermana Cristina, ¿cómo está? Buenos días. David Sanz, buenos días, hermanos. Estamos de aniversario. El día de hoy estamos de aniversario. Como mandé el mensaje el día de ayer en el WhatsApp, normalmente esta temporada, este mes, siempre nos vamos de paseo a Huachipa, Chosica, no sé, a donde sea, pero siempre este mes estamos divirtiéndonos, pasándola muy chévere en las piscinas, en el campo, y también tenemos bautizos, ¿no? Lamentablemente, por la situación en la que estamos, no vamos a poder hacer eso, ¿no? Hubiera sido bien chévere, en verdad, poder hacerlo, porque esos tiempos de coinonía, de unión, de diversión, ayudan mucho, ¿no? Como iglesia, ¿no? Porque somos una familia, entonces no podemos hacerlo, pero vamos a tener un pequeño celebración por Messenger, en la que invitamos y animamos a que todos puedan ser parte. Ahí vamos a estar todos los de la iglesia. Si te sientes parte de la iglesia también puedes estar ahí, y vamos a conversar un poco, hablar un poco, agradecer a Dios también por estos 14 años, y al final vamos a cantar nuestro Happy Verde o Sapo Verde, porque 14 años así nomás no pasan, hermanos. Entonces, eso quería decirles, quería animarlos, por favor, que sean parte de esta reunión, que no va a durar mucho, pero que es necesario tu presencia. Así que si tienes que cocinar, por favor, dale un pausa de 10 minutos para que puedas estar con nosotros. Buenos días, Michael. Buenos días con todos, hermanos. Entonces, ¿qué les parece si oramos para poder comenzar el estudio del día de hoy? Vamos a orar, ¿ya? Padre Santo, te doy las gracias por este día. Gracias, Dios, por estos 14 años que nos has sostenido, Señor. Gracias por este largo tiempo donde hemos pasado por desiertos, donde hemos pasado por jardines, donde hemos pasado por valles de sombra, Señor, donde hemos pasado por momentos muy divertidos, muy chéveres, Señor. Pero si estamos aquí hoy, Señor, es por tu gracia. Es solamente por tu gracia. Y el único que merece ser alabado hoy día, Señor, eres tú. Porque es tu obra, es tu iglesia, Señor. Y nos has cuidado, has provisto de muchas cosas para que nos mantengamos firmes, Dios. Y te agradecemos por eso. Sabemos que no somos una iglesia perfecta, que estamos en proceso de crecimiento, Dios. Pero apuntamos a eso, Dios. Apuntamos a crecer, a ser una iglesia que pueda modelar, Señor, lo que tú eres, quién eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a como miembros de la iglesia, miembros de un mismo cuerpo, Dios, podamos buscar, apasionarnos, Señor, por poder cumplir tu voluntad, Señor, como iglesia. Usa este tiempo, Señor, habla a los corazones de nuestros hermanos, habla, Señor, a nosotros, Dios. Que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas en este tiempo. Te lo pedimos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
Bueno, hermanos, vamos a continuar con la enseñanza del libro de Efesios. Como saben, estamos estudiando el libro de Efesios. Si estás conectado por primera vez, te hago saber que estamos estudiando el libro de Efesios ya 3 meses aproximadamente. Y el día de hoy estamos continuando el capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el 16. Vamos a terminar esta sección que la hemos dividido en 2, ¿no? Este libro, ¿no? Del capítulo 1 al 3 se trata de lo doctrinal, del conocimiento que Pablo quería transmitir a la iglesia de Éfeso, que él quería que la gente de la iglesia pudiera conocer lo que Dios había planeado para ellos, lo que Dios había realizado por ellos y lo que Dios les había dado a ellos. Y gracias solamente por el sacrificio de su Hijo Jesús. Pablo quería comunicar eso, ¿no? Que la iglesia de Cristo es rica, que tiene muchas riquezas por la cual disfrutar o sentirse privilegiado. Eso Pablo quería transmitir, ¿no? Eres rico, este eres tú, esto es lo que tienes tú. No andes como un miserable en este mundo caído. Tú eres hijo de Dios. Él te ha adoptado, Él te ha elegido, Él te ha perdonado, Él te ha redimido, Él te ha escogido. Él ha puesto su espíritu en tu vida. Él te ha hecho parte de su gran obra que se llama iglesia. Él ha unido de 2 pueblos y ha hecho uno, tanto de judíos como gentiles. Él ha hecho un solo pueblo que hoy conocemos como la iglesia. Tú eres parte de eso, eres parte de esa construcción. Eres un ladrillo que Dios ha colocado en su obra para que puedas crecer, para que puedas ser parte de eso. Nos ha hablado de un montón de cosas, Pablo, hermano. Bastante información, bastante doctrina, cosas necesarias para que nosotros sepamos. Pero a partir del capítulo 4, Pablo entra a lo práctico. A lo práctico. Esto es lo que tienes, Pablo ha dicho en los primeros 3 capítulos, pero esto es lo que debes mostrar mientras estés en este mundo, mientras estés en la tierra. Esto es lo que debes vivir, esto debe ser tu estilo de vida. Tú eres muy bendecido, tienes bendiciones espirituales. Estás sentado con Cristo juntamente en los lugares celestiales. Pero físicamente todavía no estás con Él. Por lo tanto, mientras estés en este mundo, tienes que vivir de una manera. Y de eso se trata desde el capítulo 4 hasta el 6. De lo práctico, de lo vivencial como hijos de Dios. De cómo Dios quiere que caminemos como iglesia mientras sigamos en este mundo. Y lo primero que Pablo nos ha enseñado la semana pasada es en cuanto a la unidad. Pablo nos ha rogado, nos ha exhortado a que vivamos conforme al llamado que hemos recibido. Que podamos vivir como es digno de la vocación en la que hemos sido llamados. ¿Qué significa eso? Pablo estaba diciendo, hermanos, ya saben todo lo que Dios ha hecho. Ahora caminen como es digno de eso que Dios ha hecho en sus vidas. Sus vidas tienen que ir acorde, en armonía con lo que Dios ha hecho por ustedes. Su vida tiene que ir de la mano con lo que son ustedes. Eso que ustedes saben que Dios ha hecho, refléjenlo. Caminen como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, Pablo dijo. Esa fue la exhortación de Pablo. Y Pablo comienza a hablar específicamente de cosas que son parte de ese andar, de ese caminar. Y una de ellas que mencionó es que vivamos en unidad. La unidad es algo importante para nosotros como hijos de Dios, miembros de un solo cuerpo. Pablo dijo, hermanos, guarden solícitos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la semana pasada hablamos que para poder lograr esa unidad, hermanos, debemos entender que implica muchas cosas. Y una de ellas es vivir en humildad, otra es en mansedumbre y otra es soportándonos con paciencia los unos a los otros. Como dije la semana pasada, no es casualidad, hermanos, que Pablo
hablando de la unidad y buscando que mantengamos esa unidad que ya Cristo hizo o logró por medio de su sacrificio, necesitemos humildad. Lamentablemente, hermanos, por causa del orgullo, que es lo contrario a humildad, las iglesias se han dividido o han formado grupos dentro de la iglesia por creerse mejor que uno, que otro, por creer que sabe uno más que otro, por creerse superior uno más que otro. Esa ha sido muchas veces la razón por la cual la iglesia se ha dividido. Y Pablo por eso da como ciertos ingredientes para que nosotros podamos mantener esa unidad. Y te dice, vive en humildad, anda en humildad, entiende quién eres. No eres más ni menos que nadie, eres igual que todos. Pero también Pablo dice, anda en mansedumbre. Y eso es algo interesante, como dije la semana pasada. Mansedumbre es la capacidad de soportar una ofensa o un defecto de un hermano o hermana que de una manera te pueda tocar, vivir o experimentar o ser parte. Y mansedumbre es como la capacidad de tener control de ti mismo, de tu carácter, no reaccionar en consecuencia de eso malo que puedes ver de tu hermano que haya hecho o dicho hacia ti. Es como pasa por alto esa ofensa que quizás no fue mala, pero no tan grave. Y tener mansedumbre, hermanos, y aplicarla en estas situaciones que menciono, nos ayuda a poder mantener la unidad. Porque imagínate que nosotros tengamos que reaccionar de la misma manera que la ofensa que hemos recibido. Ni tú ni yo podríamos estar unidos. Entonces, para mantener la unidad necesitamos hacer sacrificios. A veces tenemos que decir, bueno, ya falló mi hermano, pero yo no quiero estar separado de él. Y pasaré por alto su ofensa. Eso es buscar la unidad solícitamente. Eso es guardar la unidad, hermano. Y por último, Pablo dijo, con paciencia. Y paciencia es lo que necesitamos. No podemos mantener la unidad si no hay paciencia, hermano. Si no, pregunten a los matrimonios. Si un matrimonio se mantiene hasta el día de hoy unido, hermano, por la gracia de Dios, es porque de una manera u otra la paciencia está ahí. La paciencia, que es la capacidad de poder soportar algo sabiendo que en algún momento va a pasar. Y los defectos dentro de la iglesia, hermanos, son reales. Pero el propósito de Dios final es que estos de acá se vayan puliendo, vayan desapareciendo. Pero si tú no eres consciente que Dios está obrando aún en los defectos de tus hermanos, si tú no tienes ese conocimiento, si tú no tienes eso presente, no vas a tener la paciencia de poder soportar ciertas cosas. Pero si tú entiendes que Dios está obrando aún en medio de eso que tú puedas ver o hayas recibido de tu persona, eso te va a dar la capacidad de decir, bueno, esto va a pasar, el Señor va a obrar, el Señor va a hacer algo. Necesitamos entender eso, hermanos. Son cosas importantes para mantener la unidad. Cuando estas tres cosas y el amor, pongámoslos también, no están presentes, no puede haber unidad, hermano. La unidad no solamente es decir, hay que estar unidos, implica muchas cosas. Entonces eso es lo que Pablo ha querido decirnos. Hay que mantenernos unidos. Tenemos muchas cosas en común. Tenemos la misma fe, el mismo Padre, el mismo Espíritu. Somos de un solo cuerpo. Tenemos una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Tenemos muchas cosas en común como para que nuestras diferencias, porque somos distintos, diferentes, puedan ser razón para dividirnos. Tenemos un solo Padre. Tenemos un solo Señor. Hemos sido parte de un solo bautismo todos. Las demás cosas, hermanos, que puedan pasar, que van a pasar, no deben ser razón para dividirnos. Hay que buscar siempre la unidad. Y eso es algo intencional. Entonces, eso Pablo ha querido decirnos. Y ahí nos quedamos. Ahora, del versículo 7 al 16 vamos a ver que Pablo, después de hablar de la unidad, va a hablar de que dentro de esa unidad hay diversidad. ¿Qué significa eso, hermano? Que Pablo cuando dice, hermanos,
busquen la unidad, mantengan la unidad. Lo que Pablo está diciendo es, o mejor dicho, lo que Pablo no está diciendo cuando dice busquen la unidad, no está diciendo sean iguales todos, o sean la copia de otro hermano. Piensen igual, muévanse igual, sean iguales en todos. No. Pablo es consciente que somos distintos. No tenemos la misma educación, los mismos pensamientos, ni nada de eso. O sea, buscar la unidad, hermano, no significa ser iguales, o ser como robots, pensar lo mismo, ser lo mismo, buscar lo mismo y todo eso. No. Tener los mismos gustos, no. Tener las preferencias, no. No es eso, hermano. No es a eso lo que se refiere Pablo cuando habla de la unidad. Pablo habla de la unidad, pero a partir del versículo 7 va a mencionar que dentro de la unidad hay diversidad, hay diferencias, hay cosas que nos hacen distintos. ¿Y a qué se refiere? Vamos a leer. Versículo 7. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Miren lo que dice Pablo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mira, habló de la unidad, pero ahora dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa esto, hermano? Gracia. Pablo dice, cada uno recibió se le fue dado esta gracia conforme a la medida del don. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, con esto, es que cada uno de nosotros ha recibido un don, una gracia de parte de Dios. Mira lo que dice en el versículo 7. Cada uno ha recibido una gracia, un don. ¿Qué significa eso, hermano? Que nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, hemos recibido de parte de Dios un don distinto al de otro hermano. Eso es lo que Pablo está diciendo. Está haciendo mención a los dones que Dios ha dado a su iglesia. Ahora, ¿qué es un don? Un don significa regalo. Pero cuando está hablando Pablo acá de gracia y don, versículo 7, se está refiriendo a la capacidad o a la habilidad sobrenatural que Dios da para todos los creyentes, o a todos los creyentes. Es un don espiritual, es una habilidad sobrenatural y especial que Dios da a cada uno de sus hijos. Yo tengo un don, tú tienes un don. Todos tenemos un don si eres hijo de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cada uno de nosotros ha sido capacitado, ha sido dotado para tener un don. Ahora mi pregunta es esta, hermanos. Si la Biblia es clara que dice cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, y ya sabemos que don es una habilidad sobrenatural dada por Dios y que es dada a todos, si eres hijo de Dios. ¿Te has preguntado o sabes cuál es tu don? Si tienes 6 meses o un año en iglesia, creo ya que deberías de una manera deducir o saber cuál es tu don. Porque la Biblia es clara que todos tenemos dones. Esa gracia la hemos recibido todos. ¿Y por qué Pablo hace mención de la gracia? Porque esta capacidad o esta habilidad, hermanos, no es un premio que Dios da a ciertos individuos. No es un regalo que Dios da a algunos y no a otros. No.
Gracia es algo que tú no mereces, que yo no merezco. Y por lo tanto Dios ha dado esa gracia a todos los que son parte de su iglesia. Entonces la pregunta no es, ¿tengo un don? ¿Dios me ha dado un don? La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cuál es esa gracia, ese don que Dios me ha dado? Hermanos, es muy importante que sepas que Dios te ha dado un don, que Dios te ha dado una habilidad para que puedas conocerla y puedas contribuir justamente para su causa. Repito, Dios te ha dado un don y necesitas descubrirlo, saberlo. Mucha gente tiene el don de algo, pero están tan descuidados en su vida espiritual, en su relación con Dios, que no solamente no saben cuál es ese don, sino que inclusive no tienen interés de saber cuál es. Hay personas que tienen más de 2 años, 3 años, y le preguntas cuál es tu don, y no saben. Hermanos, si Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros, no nos ha dado con el propósito de mantenerlo oculto para nosotros mismos. No tiene la intención de ocultarlo y que no lo descubras. No, si Él te ha dado un don, su deseo, su corazón es que tú sepas, conozcas qué es lo que Él te ha dado. Entonces la voluntad de Dios es que tú descubras tu don. Tienes que orar y pedirle al Señor, Dios, ¿cuál es esa habilidad, ese don que me has dado? Necesito saberla. Ahora, hermanos, ¿cuál es el propósito que Dios haya dado esa gracia, ese don, esos dones a su iglesia? Más adelante lo vamos a ver, pero te adelanto algo. La razón por la que Dios te ha dado dones, o nos ha dado dones, es para poder contribuir en su obra. Es para poder mantenernos haciendo algo para su obra. Esa es la razón, hermanos. Y por eso es que es importante que tú sepas cuál es tu don, porque eso va a ayudar a que la iglesia, nuestra iglesia, pueda crecer. Eso te adelanto, porque más adelante va a ser más específico. Pero es importante que sepas, hermano. Hay varios hermanos que ahí los veo en línea que tienen un don. Por lo menos tienes un don. Hay personas que tienen más de un don, hermanos. Tienen más de un don. Pero por lo menos cada uno de nosotros tiene uno. Descúbrelo. Pídele a Dios que te muestre. Ahora, hermanos, hay otra forma también de descubrir qué don puedes tener. Y es mientras sirves. Cuando tú sirves en la iglesia, en la obra de Dios, de una manera u otra, te involucras, esos dones que Dios te ha dado, o ese don que Dios te ha dado, se hace visible. Porque justamente los dones son para servir. Entonces, cuando tú estás sirviendo a Dios sin saber cuál es tu don, el servicio que tú estás dando puede ser la manera en cómo los demás que te rodean y son testigos de tu servicio, hablando de líderes o hermanos de la iglesia o pastor, se pueden dar cuenta la habilidad específica y especial que tú tienes. Yo sé qué don tengo. Yo sé que Javicho también lo sabe, Oscar lo sabe, mi esposa lo sabe, y diferentes personas más. Pero todos debemos saber cuál es nuestro don. Ahora, ¿cómo es que yo pude darme cuenta del don de otro hermano de la iglesia? ¿O cómo se pudieron dar cuenta del don que yo tenía? Es porque me veían haciendo diferentes cosas, pero había un servicio en particular en la cual, por así decirlo, era distinto a los demás. No porque tenía yo una habilidad o porque sea más competente, no. Solo que es la gracia de Dios obrando en una área específica de tu vida. Entonces,
una manera de poder descubrir cuál es tu don es mientras más te involucras, mientras más sirves. Entonces te animo a eso, hermano, que ores por un lado, le pidas a Dios que te muestre cuál es tu don, pero por otro lado puedas mantenerte sirviendo, porque la gente que te rodea se puede dar cuenta cuál es tu don y decirte, ¿sabes qué? Germán, ¿sabes qué? Elmer, ¿sabes qué? Mixi, ¿sabes qué? Johnny, ¿sabes qué? Gloria, ¿sabes qué? Pamela, no sé, ¿quién es más? Este es tu don, ¿sabes qué? Lupe, ¿sabes qué? Godofredo, ¿sabes qué? Me he percatado que esta es la gracia que Dios te ha dado. Porque es distinto lo que tú haces. Cuando tú descubres eso y entiendes cuál es el propósito de eso, no te imaginas la bendición que puede ser para la gente que te rodea. Ahora, si tú quieres saber un poco más cuáles son los dones que Dios ha dado, hay una pequeña lista, llamémoslo así, que puedes encontrarlo en Romanos capítulo 12, del versículo 3 al 8. Repito, Romanos capítulo 12, del versículo 3 al 8. Hay una lista pequeña de los dones que Dios ha repartido a su iglesia. También hay otra lista en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 para adelante. Si tienes tiempo, te animo que puedas ir. Vamos a ir, hermanos, vamos a ir, porque es importante que conozcamos cuáles son nuestros dones. Por lo menos vamos a leer el de Romanos. Romanos 12, por favor, si tienes tu Biblia ahí, acompáñame. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, igual que Efesios, ¿no? Que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en enseñanza, o el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esa es una pequeña lista, hermano. El don de servir, el don de exhortar, el don de repartir, que es tener el don de generosidad, el don de profecía, el don de fe, el don de enseñanza. Y puedes ir también a Corintios y leer también la otra lista. Y quizás hay algún don que es tuyo ahí. Entonces, hermanos, es de suma importancia conocer nuestros dones. Versículo 8 dice, del 8 al 10. Romanos, Efesios capítulo 4, volvamos, versículo 8 al 10 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermanos, el versículo 8 es una cita que Pablo hace de Salmo 68, 18. Es una cita. Él cita esto con el propósito de mostrarnos algo. Pero antes de llegar a eso, hermanos, es un poco confuso estos tres versículos porque dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es un poco confuso estos versículos, hermano. Pero
lo que sí podemos entender y saber es que estos versículos están refiriéndose a Jesús, porque habla que subió a lo alto y dio dones a los hombres. Jesús es el que da los dones, Jesús es el que subió. Pero también dice que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y ese que descendió, dice, también es el que subió a lo más alto para llenarlo todo. O sea, definitivamente está hablando de Jesús. ¿Pero a qué se refiere con esto Pablo? Justo Oscar ha enseñado el miércoles algo similar a esto. En 1 Pedro, capítulo 4, le estuve enseñando esto, ¿no? Y hay dos interpretaciones, hermanos, en cuanto a estos versículos, de ascender, de descender, de la cautividad, de que se llevó cautivos y todo eso. Hay dos interpretaciones. Una de ellas, hermano, es que habla de la encarnación de Cristo. Eso es lo que algunos creen, que cuando dice que el que ascendió, o sea, el que subió, primero descendió, ¿no? A las partes más bajas de la tierra. Cuando habla de descenso es como bajó. Y todos sabemos que Cristo es Dios. Jesús es Dios. Y Él estuvo en un momento en el cielo. Estuvo ahí, viviendo. Pero en un momento de la historia, Él decidió, planeó bajar a la tierra en forma de hombre. O como hombre. Y eso lo conocemos como la encarnación. Entonces, la persona que estaba en el cielo descendió a lo más bajo de la tierra, en carne. Dios hecho carne, que habitó entre nosotros. Eso es en cuanto a la palabra descendió a la tierra. Su encarnación de Jesús. Jesús, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros en la tierra. Y cuando habla que ascendió, muchos creen que se refiere a la resurrección de Cristo, que después de resucitar volvió a su gloria, volvió a su lugar, ascendió a la diestra del Padre. Entonces, esa es una interpretación. Son dos. Esa es una, que Jesús encarnó cuando descendió y que Jesús ascendió cuando resucitó. La segunda interpretación que otros dan es que cuando la Biblia dice, o cuando estos versículos dicen que Jesús descendió primero a las partes más bajas antes de ascender, se está refiriendo que Jesús fue al Hades, o como otros conocen, al Seol, o a la Gegema, como le dicen otros. Hades, Seol. ¿Qué significa eso, hermano? Jesús dio una enseñanza durante su ministerio del rico y Lázaro. Y en esa enseñanza nos hizo conocer que había un lugar que se llamaba Seol, donde había una división, donde estaban los muertos que habían muerto creyendo en su Mesías, habiendo los que tenían fe en Dios del Antiguo Testamento, como Abraham, Jacob, Isaac y varios más. En ese lugar estaban ellos, en el mismo Seol, pero en una división que Jesús lo llamó el seno de Abraham. Y había otra división donde estaban los muertos que voluntariamente habían rechazado todo en cuanto a Dios. Entonces, por un lado estaban los que iban a perderse eternamente y por otro lado estaban los que habían confiado en Jesús y estaban esperando a su Mesías y murieron y se fueron a un lugar llamado el seno de Abraham. Y los que creen, algunos estudiosos en cuanto a estos versículos, es que Jesús fue a este lugar, al Seol, que algunos dicen que está en las partes más bajas de la tierra, o que a eso se refiere. Y que en ese lugar Jesús llegó y le predicó a los que estaban cautivos en ese lugar. Le dio la buena noticia que Él había vencido el pecado, que había vencido la muerte. Y lo que hizo luego es tomar a todos ellos que estaban en el seno de Abraham y los llevó con ellos al paraíso. Esto sucedió, esta interpretación de que Jesús predicó el Evangelio a estos muertos del seno de Abraham que estaba en el Seol, sucedió cuando Él estaba muerto.
o sea, cuando lo sepultaron. Y cuando Él resucita, dicen los estudiosos que se lleva con ellos a los cautivos que estaban esperando en el seno de Abraham. Y eso es la segunda interpretación, que Jesús predicó el Evangelio en el Seol a personas específicas y luego se las llevó al cielo juntamente con ellos o al paraíso. Entonces, esas son las dos interpretaciones más fuertes que hay sobre estos versículos, de que Jesús descendió a lo más bajo de la tierra y que luego ascendió. Ahora, yo creo que las dos tienen sentido. Tienen sentido. Entonces, la que más te parezca, puedes cogerla, ¿no? Yo en verdad yo creo que se refiere más que todo a la dos, de que Jesús fue a predicar en las partes más bajas a las personas que estaban esperando del Antiguo Testamento. Pero es una opinión mía, ¿no? Pero no hay algo clarísimo en cuanto a estos versículos. Pero la pregunta es, ¿por qué Pablo hace mención de esto en el contexto de los dones? Porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Entender qué es lo que Pablo quiere decir con esto en cuanto al tema que ha venido hablando de los dones. ¿Y cuál es, hermano? Él dice en el versículo 8 que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Asumamos que son los cautivos del seno de Abraham. Y que cuando hizo eso dio dones a los hombres. Entonces el contexto, hermanos, de este versículo, o lo que Pablo quiere llevarnos a entender, es que Jesús, cuando tuvo victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás, y se fue al lugar donde siempre estuvo, en el cielo, cuando se fue, repartió dones. Y esta ilustración o este versículo de una manera nos lleva a algo muy común de la época antigua que sucedía. ¿Qué cosa era? Que cuando los reyes iban y vencían a sus enemigos, ¿ya? Ellos tenían la costumbre de llevar a los cautivos a su reino, pero también llevar el botín, las riquezas de este pueblo, como, llamémoslo, como trofeos de que tuvieron victoria sobre este pueblo. Y cuando el rey llegaba al pueblo con los cautivos y todo el botín de este pueblo enemigo, lo que sucedía es que todo el pueblo los aplaudía porque el rey o el que encabezaba esta victoria estaba delante, y todos los veían, todos lo alababan, todos se alegraban por la victoria, pero esos dones también los repartían. Y esa es la idea que Pablo quizás nos quiere mostrar, que Jesús es como este rey que tuvo victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y que gracias a eso hoy nosotros podemos tener sus dones que Él ganó gracias a su muerte. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que los dones han sido una realidad para nosotros como iglesia gracias al sacrificio y la victoria que Jesús tuvo sobre sus enemigos. Esos dones o ese don o dones que tú puedas tener es gracias a Jesús, gracias a lo que Él logró, hermanos. Él es un rey dadivoso que después de su victoria lo que consiguió lo repartió. Entonces eso es lo que significa este versículo, hermano, que Jesús dio dones generosamente a los hombres, y donde estamos incluidos tú y yo. Versículo 11, hermano, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es interesante a partir de ahora, hermanos, porque Pablo al inicio habló de que hemos recibido una gracia, un don cada uno de nosotros, y luego ha hablado de estos dones que Jesús repartió en su victoria en la cruz. Y ahora comienza el versículo 11 diciendo: Él mismo constituyó. Y constituyó o constituir significa establecer o ordenar. Eso significa esa palabra. Entonces podemos leerlo de esta manera: Jesús, el que dio los dones, Él mismo ordenó o estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores y maestros.
Estos títulos, llamémoslo así, son cargos específicos y especiales que la iglesia tiene y ha tenido durante todas sus épocas. Son los ministerios, llamémoslo así, son los ministerios que Dios ha establecido, ha ordenado para que se realicen o funcionen dentro de su iglesia. Profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Esas son como los ministerios. Y si tú te das cuenta, estos ministerios son los que hasta el día de hoy se mantienen. Ahorita vamos a hablar de dos en especial, pero pastores y maestros y evangelistas son cosas que existen hoy en día en la iglesia. Pero lo que quiero decir antes de todo esto, hermanos, es que en sí esta lista que él está dando o estos títulos, algunos creen que no son dones. Explico. Algunos creen que esto de acá no son dones, sino son cargos que Dios ha establecido o que Jesús ha establecido para su iglesia. Son cargos, son servicios, son funciones que Dios ha establecido para que así se maneje su iglesia. Ahora, lo que significa esto, hermanos, es que no es un don que tú recibes, sino es una función que Dios te da. Eso es distinto. Eso es distinto. Ahora, justo escuché un comentario sobre esto, y es que algunos creen que esto es una función, un cargo dentro de la iglesia, más no un don que tú recibes de pastor, sino es un cargo, una responsabilidad que Dios te da, te elige, para que tú puedas dirigir a un rebaño, a las ovejas dentro de la iglesia. O sea, es una función. Pero me gustó mucho este comentario porque este comentario decía que si bien es cierto estos 4 ministerios son funciones o cargos dentro de la iglesia, pero a la misma vez son dones que la iglesia recibe. Otra vez repito, son funciones y cargos dentro de la iglesia que Dios ha establecido, pero a la vez son dones para la iglesia. No sé si me explico. Lo que este comentarista está diciendo es que las personas que tienen estas funciones, estos cargos, son un regalo de Dios dado a su iglesia. O sea, los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y maestros son regalos que Dios ha dado a su iglesia. Las personas que tienen esta función son los regalos que Dios ha dado a su iglesia. Me gustó mucho ese comentario, ¿no? Porque creo que la iglesia no podría funcionar si estas personas no estuvieran. Ahora, yo sé que estoy enseñando y no estoy hablando de mí, sino estoy hablando en un tema general. Estoy hablando en algún momento yo fui solamente oyente y Oscar me enseñaba y otras personas también. Y yo no pude haber llegado quizás a enseñar nunca si es que Dios no hubiera puesto estas personas en mi vida o en mi iglesia. Si yo no hubiera tenido un pastor o evangelistas, yo quizás no hubiera sabido cuál era el llamado de Dios a mi vida o la habilidad que Dios me ha dado a mi vida, o no hubiera llegado a tener esta pequeña madurez que tengo, que es poca, pero hay ahí. Entonces, considero que es un regalo. Y estoy de acuerdo con este comentario que dice que las personas que tienen este cargo son un regalo para la iglesia. Entonces, hermanos, así es como tienes que ver a las personas que cumplen esta función. Son un regalo que Dios te ha dado para tu vida. Para tu vida, es un regalo. Entonces, hermanos, tenemos 4 funciones o 4 cargos dentro de la iglesia. ¿Por qué digo 4? Tú dices, Víctor, te estás pasando. Ahí dice pastores y maestros. Esa función de pastor y maestro en realidad, hermanos, es lo mismo, porque todo pastor enseña. Y todo maestro que enseña es pastor de una manera, porque guía, nutre, alimenta. Entonces es la misma función. Antiguamente, cuando tú hablabas de un pastor,
siempre sabías que era un maestro. Entonces por eso es que lo divide en 4. Ahora hablemos de las 2 primeras. Estas 2 primeras son la controversia del día de hoy, hermanos. Muchos dicen que los apóstoles y profetas el día de hoy existen todavía. Pero tengo una mala noticia y la mala noticia es que no hay, hermano. Los apóstoles y profetas son las personas que Dios usó en un determinado tiempo para poder poner la base o el fundamento. Eso lo vimos en los capítulos anteriores, ¿no? Que los apóstoles y profetas eran el fundamento de la iglesia. O mejor dicho, que pusieron el fundamento de la iglesia, hablando de Cristo. Entonces, por un lado, ¿quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles eran las personas que Jesús había escogido, sus 12, a excepción de Judas. Y que muchos creen que Pablo lo reemplazó, otros creen que Matías lo reemplazó. Pero el punto es que los apóstoles tenían la función, hermanos, de ser enviados a diferentes lados del mundo y llevar el evangelio, establecer iglesias, levantar iglesias, levantar líderes y luego continuar. Esa era la función de Pablo. Pablo hacía eso, iba de un lugar a otro a predicar el evangelio, establecía una iglesia, levantaba líderes y se iba a otro lugar. Y así la iglesia se expandía. Esa era la función de un apóstol en el sentido práctico. Pero para ser un apóstol en esa época había un requisito. ¿Cuál era? Que hayas estado al lado de Jesús durante su ministerio y hayas sido testigo de la muerte y de la resurrección de Cristo. La persona que quería ser apóstol en esa época tenía que cumplir ese requisito, haber estado con Jesús durante su ministerio, haber sido testigo de la muerte y haber sido testigo de la resurrección. Y los 12 estuvieron ahí, pues. Por eso es que son los apóstoles. Y Pablo creemos que también pasó por eso, porque él habla en Gálatas que él tuvo un encuentro con Jesús, que él recibió el mensaje del evangelio de la misma persona de Jesús, ¿no? Entonces, si el requisito era ese, hermanos, hoy, actualmente, nadie podría ser apóstol porque ni uno de nosotros ha pasado tiempo con Jesús físicamente y ha visto la crucifixión y la resurrección como testigo principal, como testigo primario. Nosotros lo conocemos, lo creemos, pero porque nos han pasado ese mensaje de generación en generación y lo creemos, estamos convencidos de eso. Si no hay resurrección, si Jesús no murió, nuestra fe es vana. Pero acá el requisito es que tú hayas visto eso. Entonces ni uno de estas personas, o ninguna de las personas de esta época puede ser apóstol, porque no puede cumplir el requisito, hermano. Entonces lamentablemente debo decir que no hay apóstoles. Y todas las personas que se profesan, que se exaltan como apóstoles, están usando un título que no les corresponde. Ahora, el profeta. El profeta, ¿qué es profeta? Es una persona que tiene la capacidad que Dios le ha dado de poder hablar su palabra, dar su mensaje, pero también de hablar de ciertos acontecimientos que tienen que ver con el futuro o que tienen que ver con una situación en especial. Estos profetas, hermanos, no son del Antiguo Testamento, sino son del Nuevo. Porque algo que yo mencioné anteriormente en los capítulos anteriores cuando habló de los profetas y apóstoles, es que los profetas, hermanos, eran necesarios en el tiempo después de Jesús. Después de que Jesús resucitó y se fue al cielo. Porque en esa época todavía no había Biblia, no había lo que ahora tenemos, todos los libros. Solamente era mensaje que se pasaba de uno al otro. Entonces, si alguien tenía una iglesia, vamos a decir, de Jerusalén en Asia, al otro lado, ¿ya? Y no estaba ni uno de los 12 apóstoles, alguien tenía que guiar, alguien tenía que enseñar. Y los profetas ahí cumplían la función. Dios revelaba su mensaje, su enseñanza a estos profetas, y ellos son los que daban el mensaje a la iglesia. Y ese ejercicio continuó por muchos años. ¿Pero por qué? Porque no había la Biblia todavía. ¿Me entienden? Entonces Dios revelaba algo a los profetas y ellos transmitían al pueblo, a la iglesia. ¿Ya? Pero ahora eso no es necesario, hablando de los profetas.
¿Por qué? Porque ya tenemos toda la Biblia completa. Tenemos toda la revelación de Dios para nosotros. Toda. No necesitamos más. No tenemos ni más ni menos. Tenemos exactamente lo que Dios quiere que conozcamos. Y por lo tanto no necesitamos a un profeta para que nos dé un mensaje distinto o nuevo al que ya tenemos. Entonces estas dos funciones o estos dos cargos, hermanos, en un momento determinado, específicamente al inicio de la iglesia, eran necesarios, eran importantes, porque ellos son la base de todo lo que hoy existe como el cristianismo. Pero hoy ya no necesitamos eso tal cual se ejercía en ese tiempo, porque ya tenemos todo. Pero las funciones de pastor, vamos a leer, me estoy olvidando, de evangelistas y pastores y maestros, sí la necesitamos. Hermanos, ¿qué es un evangelista? Es la persona que tiene una habilidad para compartir el evangelio, la buena noticia de Jesús, de una manera distinta a cualquier otra persona que comparte. Este llamado a evangelizar es para todos, completamente todos tenemos que predicar el evangelio, la vida, la muerte y la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, todos. Pero hay personas que Dios le ha dado la habilidad para que puedan predicar el evangelio de una manera distinta. Estas personas tienen la habilidad de usar circunstancias del momento y las dirigen para llevarlos al evangelio. Ellos tienen la capacidad de poder usar figuras en situaciones específicas para poder hacer entender de una manera muy clara y muy convincente el evangelio. O sea, tienen esa habilidad de que no se traban, de que están siempre, tienen algo distinto a solamente predicar. Y esas personas son necesarias dentro de la iglesia porque mucha gente ha llegado a la iglesia gracias a ellos, a que le han predicado el evangelio de una manera muy clara, muy precisa, muy ilustrada. Ese es un evangelista, pastor y maestro. Este es el cargo de la persona que alimenta, guía, nutre y cuida dentro de la iglesia. El pastor es la persona que alimenta, guía y nutre. Y como es maestro también enseña y dirige. Estas dos funciones de evangelistas y más pastores y maestros, hermanos, sí está vigente el día de hoy. Ahora, ser pastor y evangelista no es ni más ni menos que ser apóstol ni profetas. No. Eso no son jerarquías que Dios ha establecido dentro de la iglesia. No es que uno es más importante que otro. No. Todos somos iguales, solamente con diferentes funciones o cargos. Entonces, hermanos, estas son las 4 funciones que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Y la pregunta es, Víctor, ¿para qué? Y mira lo que dice en el mismo versículo 12. Leamos 11 y 12 para poder entender. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, tú y yo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, esta es la razón por la cual Dios ha establecido, ha ordenado estos ministerios dentro de la iglesia, para perfeccionarnos. En otras traducciones esta palabra significa para que maduremos. ¿Quién es madurar? Los santos. El propósito de estos maestros, de estos evangelistas, de estos pastores, es que nosotros podamos perfeccionarnos cada día más, crezcamos más, maduremos más. ¿Y para qué Dios quiere o para qué Jesús quiere que maduremos? ¿Cuál es el fin de madurar? Bueno, también lo dice ahí. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, mira, quiero que te des cuenta de esto. Evangelistas, pastores, maestros, tienen la función de transmitir las enseñanzas dadas por Dios a los santos, tú y yo, al cuerpo de Cristo, a los miembros de la iglesia, a las ovejas, para madurar
con el fin de poder involucrarnos en la obra del ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo. Uno está aquí, el otro está aquí recibiendo, y el fin es dar a los demás. Hermanos, me gusta mucho esto porque es muy claro que dice, a fin de perfeccionarnos, nosotros que escuchamos a estos maestros y pastores, para la obra del ministerio. O sea, la razón por la que tú asistes a una iglesia no es solamente para conocer un poco más a Dios, hermano. No solamente es eso, sino también es para que tú seas parte de la obra del ministerio. ¿Y qué significa eso? Que la razón por la cual Dios ha puesto a estos hombres dentro de la iglesia es para que te alimentes, para que crezcas, para que te involucres en la obra de Dios, para que comiences a servirlo, en pocas palabras, y comiences a hacer cualquier cosa que pueda ayudar a que el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, pueda edificarse. Hermano, si tú creías que solamente esto que ahorita estás haciendo, que es escuchar, ahí termina, estás equivocado, hermano. El propósito de Dios para este tipo de cosas, como las enseñanzas dadas por líderes o pastores o maestros, es para que tú crezcas, para que tú te perfecciones, para que tú seas distinto, con el fin de que puedas servirlo de una manera más efectiva. Nosotros, los que enseñamos, somos los que de una manera damos las herramientas, llamémoslo así, o capacitamos a las personas para que estas personas, al recibir esa capacitación, puedan involucrarse y servir más a Dios de una manera más efectiva, más eficaz. Leo otra vez eso, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, el propósito de todo esto, hermano, es que tú puedas capacitarte por medio de estos maestros y pastores para que sirvas a Dios. Y es muy triste decir esto, hermano, pero es la realidad. Hay mucha gente, muchos hermanos que tienen años en la iglesia. Y no hablo de 1 o 2, sino 3, 4, hasta más. Y han recibido tanta información, tantas enseñanzas buenas, edificantes, de parte de los pastores, de los líderes, pero igual no hacen nada. Nada para la obra del ministerio. Nada. Cuando el propósito final de las enseñanzas y de los pastores que enseñan es justamente que te involucres más. Entonces, hermanos, lo que Dios busca es que nosotros seamos regaderas, que somos llenados con agua, que es su palabra, pero que a la vez nosotros tengamos que expandirnos o ser de bendición a los que nos rodean. Esa es tu función después de escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que tienes que buscar hacer. Practicar, vivir, aplicar lo que has aprendido hoy día para que pueda crecer la obra de Dios un poco más. No es para que lo tengas acá nada más. No es para que lo anotes en tu cuaderno nada más. Sino es para que te involucres más. Entonces, hermanos, si tú tienes tiempo escuchando a los pastores, maestros, evangelistas, líderes que enseñan la palabra y no estás involucrado en nada y tienes tiempo como cristiano, estás fallando. Estás fallando. Y así lo tienes que ver, estás fallando. Porque el propósito de Dios de haber establecido estos cargos es para que tú madures y te involucres en su obra y seas de edificación para su cuerpo. Y no hacerlo es no estar cumpliendo lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. Entonces, hermanos, el fin es madurar e involucrarnos más en el servicio. Versículo 13. Otro de los propósitos.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de Cristo. Ahora, hermanos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, y la madurez a la medida de la estatura de Cristo. Hermanos, eso es lo que Dios busca a través de los dones y de los cargos que Dios ha dado dentro de su iglesia. Que tú puedas cada día estar más unidos en la fe. Que la unidad sea algo que se pueda notar de una manera muy clara. Segundo punto, que podamos llegar a tener el conocimiento del Hijo de Dios de una manera más amplia, más profunda. De que tu relación con Jesús pueda crecer más. Yo como maestro te traslado lo que la Biblia dice, y eso debe despertar en ti mayor curiosidad, mayor deseo de conocer más al Dios que yo acabo de predicar, el Dios que ha dado dones. Y eso te lleva a un mayor conocimiento de su Hijo. Y eso va a causar de que tú puedas ser más maduro y llegues a la medida de la estatura de Cristo, o sea, seas como Jesús. No es casualidad que haya maestros, hermanos, dentro de la iglesia. Tienen un fin, y un buen fin. Y es de que busquemos la unidad de la fe, es que tengamos mayor conocimiento de Jesús, del Hijo de Dios, y que podamos estar a la medida de la estatura de Cristo, hermanos. Eso es lo que Dios busca a través de la unidad, de los dones, de los cargos que Él ha establecido dentro de su iglesia, hermanos. Versículo 14. Y esto es lo que va a ayudarnos también, el cumplir estas cosas, el hacer estas cosas. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, otra de las razones por la cual nosotros debemos tomar en serio estas verdades que acabamos de estudiar, hermanos, de que el propósito de Dios al dar dones y cargos es que crezcamos y maduramos, es para que nosotros ya no seamos niños. Lo que Dios no quiere, hermanos, que nosotros sigamos siendo niños. ¿Y a qué me refiero con niños? Personas inocentes, inmaduras, hablando en el sentido espiritual, que no tienen discernimiento para poder evaluar entre la verdad y la mentira, el error y lo verdadero. Hermano, si tú no estás creciendo en tu iglesia, porque eso es lo que Dios busca en la iglesia, que crezcas, que madures en todas las áreas, tú vas a ser como estos niños que son llevados de un lado a otro, llevados por el viento de un lado a otro, hermanos. Y cuando usa viento se está refiriendo a una doctrina, a una enseñanza que puedes escuchar o que hayas escuchado. Cuando uno está cumpliendo su función dentro del cuerpo, cuando uno está ejerciendo el don que Dios le ha dado, cuando uno está recibiendo de parte de los cargos que Dios ha dado dentro de la iglesia, se está cuidando, hermanos. Cuando uno hace esas cosas o está funcionando de esa manera, se está cuidando de ya no ser inmaduro, de ya no ser un niño, que cualquier cosa que le diga un hermano de la iglesia, bueno, digo hermano entre comillas, o cualquier persona que profesa ser cristiano o que dice tener una iglesia pero es distinta a la iglesia real de Jesús, no vas a ser engañado. Pero hermanos, tú puedes tener 5, 6 años o 10 años en la iglesia, pero no necesariamente significa que ya maduraste. Los años no nos hacen madurar, hermano. Es nuestra relación con Cristo, es las enseñanzas de Cristo la que nos hace madurar. Hay muchas falsas enseñanzas en las calles, hermano. Ahora está saliendo mucho lo de la Dios Madre. Si alguien se acerca y te habla de esto y te muestra versículos, probablemente tú que no has tomado en serio estas verdades y que no está funcionando de acuerdo al modelo que Dios ha dejado que funcione, puedes ser llevado por esa doctrina. Puedes creer esa doctrina, puedes creer esa enseñanza. Entonces, hermanos, es serio esto.
Dios quiere que nosotros ya no seamos inocentes, que seamos maduros, que podamos comprender la verdad, para no ser engañados por las artimañas de los hombres y de Satanás, que con la astucia buscan engañarnos y apartarnos de la verdad, hermanos. Eso es lo que busca Satanás. Pero Dios no quiere eso. Pero eso no va a cambiar, hermanos, si tú no tomas en serio la función que tienes dentro del cuerpo de Cristo. Si tú no entiendes el propósito de que Dios haya puesto estos cargos dentro de la iglesia que acabamos de mencionar. Y si tú no entiendes que recibir enseñanza, recibir eso es para que madures y crezcas. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, entonces, para terminar, quiero decirles esto. En otra versión, estos dos últimos versículos que acabamos de leer, dice esto, que está más claro. Dice, versículo 15 y 16. En cambio, dice, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Eso dice en otra traducción, en otra versión. Y está mucho más claro, hermanos. Lo que Dios busca, hermano, es que nosotros podamos cumplir con la función específica que nos ha dado. Somos uno en Cristo, pero somos diversos, somos diferentes miembros. Por eso, hermano, entiende que la iglesia ha sido, no es del pastor nada más, o mejor dicho, no es del pastor, no es de un líder la iglesia. La iglesia es un cuerpo, hermano. Escuché un ejemplo interesante y preciso para este momento. Mucha gente piensa que la iglesia es como un vehículo y que la persona que está manejando ese vehículo es solamente el pastor. Otras personas creen que la iglesia es como una pirámide, que en la cabeza o arriba está el pastor y los demás están por debajo. Hermanos, no es así. La iglesia, Jesús lo ha descrito, lo ha presentado como un cuerpo. Y cuando habla de cuerpo es como un cuerpo el que tenemos, donde todo es un solo cuerpo, pero hay diferentes miembros. Hay brazos, hay manos, hay ojos, hay nariz, hay boca, hay orejas, hay piernas, hay pies, hay dedos, hay axila, hay barriga, hay pecho, hay espalda. Hay variedad de cosas, diferentes cosas, que no cumplen la misma función unas de otras. Pero todo es un solo cuerpo. Y lo que Jesús está diciendo con esto, hermanos, es que Él es la cabeza de ese cuerpo. Y Él es el que ha hecho que nosotros podamos ser uno, un cuerpo. Pero Él es la cabeza. Y que si nosotros encajamos con las coyunturas, los ligamentos, que son parte esencial del cuerpo para que esté conectado mi brazo con mi mano, para que esté conectado mi rodilla con mis piernas, hay ligamentos, hermanos, que son cosas así, bien pequeñitas, que hacen que puedan funcionar en armonía todo mi cuerpo. Y lo que Jesús está buscando, hermanos, es que nosotros podamos entender eso, de que tú y yo no somos iguales, que Dios nos ha dado un don, una gracia específica y especial, pero te lo ha dado para que puedas usarlo como es debido. Si tú no cumples con tu función como miembro de un solo cuerpo, todo el cuerpo va a ser afectado. Y no es tan difícil entenderlo, hermano. Imagínate, hace poco mi mamá estuvo mal de su pie y no salió a trabajar porque me dijo: hijo, mi pie está mal, que no me permite ni pararme ni hacer nada. Y la pregunta es, pero con el pie no haces las cosas o tampoco cocinas con el pie. Pero te das cuenta lo esencial
indispensable que es una parte del miembro del cuerpo que no te permite hacer lo que tienes que hacer si es que está mal. Cuando te duele el dedo, un dedo se fractura, todo el cuerpo se afecta. ¿Y eso qué significa, hermano? Es que todos los miembros se necesitan unos con otros. Imagínate que yo tenga hambre. Normalmente tengo hambre. Imagínate que yo tengo hambre. ¿Ya? Mi estómago me está pidiendo. ¿Ya? Y la única manera de comer es abriendo mi boca. Pero imagínate que mi miembro, la boca, diga, no quiero hoy día. No tengo ganas de abrir la boca. ¿Qué crees que va a suceder si mi cuerpo no recibe alimento? Se va a enfermar, se va a dañar. ¿Pero por qué pasó eso? Porque un miembro no cumplió con su función. Porque un miembro no cumplió con su función. ¿Cuál es la función de la boca? Masticar, comer. O es la manera de poder alimentarnos. O es por donde debemos alimentarnos. Ahora imagínate que nosotros, siendo un cuerpo de Cristo, donde hay 30 miembros, 40 miembros, con diferentes habilidades, dones, solo uno, decida no hacer función del don que le ha dado, no usar la habilidad que Dios le ha dado, no usarla. ¿Qué crees que va a pasar a todo el cuerpo? De la misma manera que te he dado el ejemplo, ponte a pensar en eso. Hermano, yo te necesito, tú me necesitas. Para que mi cuerpo funcione, para que yo esté sentado acá, necesito que todo mi cuerpo esté funcionando. Para que el cuerpo de Cristo funcione y crezca, necesitamos que todos los miembros de la iglesia puedan estar haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer. Cumple con lo que Dios te ha llamado a hacer. Cumple con lo que Dios te ha llamado a hacer. Si no lo haces, todo el cuerpo va a ser dañado. Descubre cuál es tu don. Y así no lo descubras todavía, y todavía tome un tiempo, involúcrate en la obra de Dios, porque sigue siendo parte del cuerpo. Solamente que hasta ahorita no descubres qué parte del cuerpo eres. Pero eres cuerpo. Eres parte del cuerpo. Hermano, toma en serio esto. La iglesia hoy día cumple 14 años. Y gloria a Dios por eso. Pero si nosotros queremos crecer espiritualmente y queremos crecer y también en números, escucha esto. Eso no va a pasar si tú no cumples con tu función como parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que digo, hermanos, no pensemos que la responsabilidad de manejar la iglesia o de hacer crecer la iglesia es del pastor. No, acabamos de leer, hermanos, que la función del pastor y del maestro es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Lo que estoy haciendo yo, lo que Oscar hace los miércoles y cuando Javicho enseña, es capacitarlos, hermanos, para que ustedes hagan algo y pueda crecer la obra de Dios. Nosotros cumplimos de nuestra parte. Estamos en pleno crecimiento. No somos los mejores maestros, lo sabemos. Pero tratamos de dar lo que aprendemos. Cumplimos nuestra parte. La pregunta es, ¿tú qué haces con eso que recibes? ¿Qué afecta a tu vida? ¿Qué cambio produce tu vida? Hermano, esto es serio. Yo te necesito. Tú me necesitas. Involúcrate más. Entiende que eres parte esencial del cuerpo. No importa cuántos años tengas. Te necesitamos. En verdad, te necesitamos. Te necesito. Y con eso quiero terminar, hermano. Dios nos ha dado dones. Dios ha dado cargos con el fin de hacernos crecer, madurar, buscar la unidad y para que la obra de Dios crezca. Descubre tu don,
cumple tu función, porque el cuerpo va a ser dañado si no. Toma en serio esto, en verdad. Dios te bendiga. No se olviden que ahorita vamos a mandar el enlace al grupo para que puedan conectarse, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por habernos dado dones, Señor. Yo por lo menos sé cuál es el que tengo, Señor. Pero quizás muchos hermanos míos que están escuchando no lo saben, Dios. Y yo oro, te pido, te suplico, para que tú puedas revelarles, Señor, mostrarles. Pero también que los hagas entender de que una forma de conocer cuál es su don es cuando más se involucran, Dios. También te pido, Señor, que nos hagas entender y valorar los cargos que tú has puesto dentro de la iglesia, que tienen como propósito, Señor, hacernos crecer, capacitar, perfeccionar para la obra de tu ministerio, Señor. Ayúdame a entender que soy miembro de un solo cuerpo y que si no cumplo mi función como miembro de ese cuerpo, todo el cuerpo será afectado. Ayúdame a entender eso, Señor, y poder hacer algo para poder funcionar como cuerpo y crecer como cuerpo, Dios. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de Dios Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en un ratito. Atentos, por favor. No va a demorar mucho. Todos tienen que estar, por favor. Si no, les voy a escribir al WhatsApp. Los esperamos allá. Dios los bendiga.